Quiero ser tu compañera de viaje. Voy a hacer de cuenta que estoy escribiéndote unas cartas. Yo no te conozco, pero intuyo quién eres. Y sé que tanto tú como yo tenemos una profunda necesidad de reencontrar esa esencia que tenemos para poder ser nosotros mismos. Pero también sé que probablemente se te dificulta tanto como a mí. Por eso quiero estar aquí, al lado tuyo, escribiéndote, animándote, hablándote, y que juntos podamos compartir momentos, emociones y reflexiones que te ayuden a ser la mejor versión de tú mismo, tu autenticidad. El reto de ser uno mismo. No sé si alguna vez te has preguntado o has meditado en la profundidad de algo que suena como tan sencillo. Sin embargo, sé que es más complicado que obtener la salida de una celda de máxima seguridad. Yo me pregunté, ¿cuándo dejé de ser yo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuándo dejaste de ser tú? ¿A qué punto has llegado tú? En mi caso, de repente, una cárcel en mi entorno se ha formado con unas barras de acero casi indestructibles. Sin embargo, sí hay salida. Siempre hay salida, pero lo vale todo. La libertad es impagable y si la pudiera comprar de un segundo a otro, con todo el dinero del mundo lo haría sin titubear. Hace algunos meses, alguien me preguntó, ¿qué es lo que quieres? Yo te pregunto hoy a ti, ¿qué es lo que tú quieres? En ese momento, yo guardé silencio y dije, quiero libertad, pero por alguna razón me sentía enjaulada, pero no tenía claridad de qué ni por qué. Las cosas son más claras ahora y abarca todas las dimensiones de mi propia existencia. Libertad al prejuicio, libertad para amar, libertad para soñar, libertad para decidir, libertad para reír, libertad para llorar, libertad para decir no, libertad para entrar o salir, libertad para pensar, libertad para creer, libertad para actuar. Y a la final, todo se reduce hacia la libertad de ser lo que soy. Cuando me di cuenta, estaba atada por todas partes, por los demás y por mí misma, que sin duda me convertí en el peor de los verdugos. No sé si a ti te ha pasado, no sé si tú has sentido que estás metida en una jaula, pero yo me pregunté en ese momento, ¿a mí quién me metió en esa jaula? El miedo, te cuento. El miedo ha sido básicamente mi mentor, siendo mi acompañante inseparable desde que tengo uso de razón. Asimismo, ha sido el juez que dictamina mi libertad. ¿Cómo es posible que el miedo haga tanto daño, que sea capaz de paralizar a una persona a tal punto que hasta su propia dignidad e identidad esté en juego? En mi caso, te cuento que el miedo a todo, el miedo a morir, el miedo a enfermarme, el miedo a los aviones, el miedo al miedo. Eso es por un lado. Pero cuando me di cuenta y reflexioné, me di cuenta que habían peores miedos y peores demonios que esos. El miedo a la crítica, el miedo a la desaprobación, el miedo a no ser amada y apreciada, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a hacerle daño a los demás, el miedo a no hacer las cosas bien, el miedo a no poder complacer a Dios. El perfeccionismo arraigado, que en mi caso se manifiesta con la autocrítica severa, siendo yo mi peor juez que dictamina mi culpabilidad. En la medida en que escribo y que yo te leo esta carta, el panorama se complica aún más, porque algo como comenzó con la libertad ya abarcó el miedo y el perfeccionismo escondido. Entonces, ¿cómo ser libre si hay tantas cadenas? Primero, déjame decirte, darse cuenta de qué es lo que pasa y entender el por qué nos sentimos presos. Y por otra parte, dejar la autocompasión, sintiéndonos víctimas
del mundo y de la vida misma. Solo de esa manera podemos empezar a divisar nuestra existencia con una visión más clara acerca de lo que somos y lo que nos rodea. De esta manera, nos damos cuenta que el reto de ser uno mismo es una lucha permanente a la que hay que acudir a diario y con celo, porque básicamente está en juego la felicidad y es tu felicidad. Siendo perseverantes al tratar de adquirirla, porque el ser libre es un regalo que se nos ha confiado a todos y con derecho propio cuando nacimos. Y en esa libertad, nuestro deseo más profundo es poder ser felices por un anhelo auténtico de nuestra naturaleza humana. Solo se es feliz cuando podemos adquirir la capacidad de amar sin condiciones ni limitaciones, porque así es el amor verdadero, que se dona a sí mismo, a los demás, a cambio de nada. Esta vida está hecha para amar, pero a veces perdemos el tiempo pensando en cómo podemos ser perfectos, haciéndonos películas de lo imposible de saber y alejándonos más de nuestra verdad personal. Sin embargo, necesitamos estar atentos al susurro de nuestro corazón, porque Él nunca se equivoca. Por el contrario, si le permitimos, lentamente nos transforma en la persona que realmente somos, habiendo encontrado ese tesoro que está en cada uno de nosotros. Para ser auténticos, necesitamos tener el deseo de ver y conocer la verdad del alma y a su vez tener la fortaleza de seguir perseverando al pasar de los días. Luego, a través de los años, la oportunidad de reencontrar esa visión que tenemos de nuestra persona se va poniendo más borrosa a consecuencia de las experiencias propias de la vida. Se empieza poco a poco a quitar cada una de esas ataduras que nos impiden llegar a obtener la libertad, o mejor aún, al conocimiento de lo que somos, reconociendo que no somos perfectos ni lo seremos. Sin embargo, podemos ser personas deseosas de ser mejores cada día hasta llegar al punto de comprender que solos no podemos alcanzar nuestra plenitud, porque nos necesitamos los unos a los otros, amándonos y respetándonos la individualidad de cada persona. Luego, el amor, claro, el amor. Poder reconocer cuál es el amor de Dios. Pienso en el mandamiento, amar al prójimo como a mí mismo, pero ¿en verdad me amo a mí mismo? Nadie puede verdaderamente amar a nadie si en realidad no se ama a sí mismo. Porque cuando uno ama, quiere decir que se reconoce como persona humanamente limitada, con cualidades y defectos, capaz de hacer cualquier cosa por el simple hecho de tener libre albedrío. Cuando nos damos cuenta que aunque intentamos ser buenos, reconocemos que nos equivocamos todos los días en tonterías insignificantes. Querido amigo, ahí, en ese momento, se puede amar a los demás, porque significa que podemos ver al prójimo no como hombre bueno o malo, sino como hombre, con cualidades y defectos como yo, que por más que trata, se equivoca y lo más importante, no soy mejor que él y además Dios le ama tanto como a mí y punto. Después de reconocer ese amor de Dios en nuestra vida, que básicamente es amarnos a nosotros mismos y que además podemos amar al prójimo como tal, viene el desapego. Eso abarca el no vivir de la crítica, ni de la aprobación, los cuestionamientos y juicios de los demás hacia uno y viceversa. Porque eso es lo que hace que ese amor que ya se siente por dentro comience a moverse e incluso a querer perderse de nuevo. Esa crítica y falta de aprobación ligado a la culpa y a la autocrítica severa son bombas de tiempo que amenazan con explotar, en algún momento arrebatando nuestra paz y la libertad por las que luchamos incansablemente. Pero es con la perseverancia, en el amor de Dios y del amor a la persona que somos, que hace que las cosas que no son relevantes en nuestras vidas desvanezcan. Porque la humildad va creciendo en nosotros interiormente al punto de sabernos indefensos
ilimitados. No importa cuán bueno o equivocados estemos. Dios todavía nos ama y mucho. Esa será la fuerza para levantarnos y ser indestructibles ante la crítica y la culpa. Con todo mi amor, paz. Ahora, después de esta carta que te he escrito, quiero hacerte unas preguntas que te ayuden a reflexionar un poco sobre tu vida. Tal vez, si intuyo bien, algunas de estas ya te las has hecho alguna vez, pero simplemente las dejaste de lado. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Piénsalo. Tal vez la puedes escribir. Si lo escribes, es probable que empieces a escribir muchas líneas y empieces a encontrar respuestas a cosas que nunca pensaste que estaban dentro de ti. ¿Qué significa la vida para ti? ¿Cuál es tu definición de libertad? Te pregunto, ¿te sientes libre? ¿Sí? ¿No? No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué quieres en este momento de tu vida? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo crees que la gente te percibe? Te propongo algo. Compra un pequeño cuaderno. Si te conociera, yo misma te lo regalaba, pero todavía no te conozco. Pero consigue un cuaderno donde tengas un espacio para reflexionar y escribir. Y te propongo esto. Nómbralo como diario personal. Y el objetivo principal de tener ese diario es para darnos la oportunidad de conectarnos con nuestras propias emociones, esos pensamientos que tenemos, nuestras inquietudes y nuestros sueños también, ofreciéndonos la oportunidad de ser un poco más conscientes de lo que queremos en nuestra vida, al poder identificar algunas herramientas necesarias para llegar al lugar donde queremos estar y sentirnos plenos. ¿Qué te parece si decoras la portada? ¿Sí? Una portada con algunos recortes de revistas, palabras, algo que sea importante para ti, que sea significativo. Y ponte a escribir, no tienes que escribir tanto. Si eres una persona que escribe mucho, pues escribe unas cuantas páginas, pero si no, unas cuantas líneas. Ya tú vas a ver que van a empezar a salir cosas importantes ahí. Así que valídate un poco. Yo te voy a ir acompañando. Voy a estar pensando en ti durante todos estos días, mientras tú reflexionas un poquito sobre las preguntas y sobre la meditación y las cartas que te estoy escribiendo, y de esa manera puedes ir escribiendo dentro de tu diario y seguimos. Te mando un beso, un abrazo y espero verte pronto, aunque sea al otro lado del universo, pero espero verte pronto.